Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría del Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Digamos que como ser humano poseemos una de las cualidades más importantes en cuanto a la comunicación. Es básicamente resumirlo en una sola palabra. La palabra tiene una fuerza que en realidad no podemos dimensionar. Cada una de nuestras ideas se va transformando poco a poco precisamente en nuestra comunicación exterior. Cada cosa que se nos ocurre y que vamos alimentando a través de los pensamientos, con colores, texturas, experiencias, etcétera, etcétera, va conformando una parte fundamental en cómo construimos nuestra propia vida, justamente a través de la palabra. Y la fuerza de la palabra es algo que muchas veces pasamos por alto en cuanto a sus efectos o en cuanto a si la poseemos o no. Por eso es importante que seamos conscientes de la fuerza, del poder de nuestra palabra, porque pensamos que solo decretamos o generamos afirmaciones o realizamos oraciones e intenciones en un momento, ¿no? En 5 minutos o en el momento en que tú le dedicas una meditación, como en un cierto horario, cuando es comprender que se extiende a lo largo del día, que nos enfocamos en un tema específico es diferente. Y claro que sí le da fuerza durante ese tiempo que le dedicamos, porque estás poniendo una intención, ¿no? En una meditación, en una oración, en una lectura en voz alta, en fin, ¿no? En una conversación, en una plática. Pero es comprender que en todo momento estamos generando una conversación, una comunicación y que de algún modo se transforma en una oración. Y en esa oración pues se vuelve una afirmación, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, siendo seres integrales, pues vamos integrando todo en nosotros, o sea, nuestra conexión espiritual, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, y pues obviamente todo se engloba y le da fuerza a aquello que estamos expresando. Por eso es muy importante nuestra forma de comunicar, nuestra forma de expresar, porque expresar básicamente es cuando externamos justo aquello que por emoción, por sentimiento, por raciocinio, por inteligencia, buscamos transmitir. En todo momento transmitimos, porque la palabra no solamente cobra su importancia cuando es hablada, la palabra es algo que crea. Y así como muchas veces, bajo distintas ideologías o creencias, la palabra nos da la posibilidad de establecer un vínculo entre lo intangible y lo tangible. Muchas veces seguramente hemos escuchado, ya sea en películas o por costumbre, que hay personas que dan su palabra en el sentido de que lo relacionamos con el compromiso. Hacen una promesa y esa promesa tan firme o con tanta convicción que se hace es cumplir la palabra. Tradicionalmente, justo cuando había un adeudo, se firmaban como esos pagarés, que eran contratos que en origen se hacían de palabra. ¿Por qué? Porque iba implícita esa confianza, esa seguridad de que con quien entablabas justamente ese compromiso iba a cumplir. Y obviamente eso suena a lo mejor ya muy distante para hoy en día, pero significa mucho porque es la representación típica de cómo la fuerza de una palabra, de una decisión, va representando justamente la promesa a la cual creemos y fortalecemos no solamente con nuestros actos, sino con todo nuestro ser. Como estabas escuchando, cuando toda esa energía que es nuestras ideas, pensamientos, acciones, emociones, etcétera, etcétera, se unifica, entonces cobran realmente una importancia que no podemos medir. Ahí es donde ponemos en juego nuestra palabra,
porque es empezar a creer realmente en lo que estamos diciendo. Exacto, es creer, ¿no? Porque tampoco es ahora tener temor por lo que esté diciendo, ¿no? Sino es reconocer, como dice, esa fuerza, esa capacidad que tenemos para generar y para manifestar en esos seres integrales que somos, pues hacemos esa combinación, como decía, de emociones, sentimiento, mente. Entonces es una fuerza impresionante, pero que todo radica de ti, que todo viene de ti. A lo mejor haciendo a un lado ese temor es comprender que todo viene de esa fuente divina que hay dentro de ti, de esa conexión o luz, como queramos llamarle, que es lo que te da esa fuerza. A lo mejor nosotros diríamos que todo radica en esa fuerza de tu corazón, pero no lo encauzamos al sentimiento o a la emoción, y no, simplemente es el reconocimiento del amor incondicional que fluye dentro de nosotros, de esa fe a lo mejor, que viene de esa firmeza en nosotros. Queremos llevarlo al autorreconocimiento como persona, ¿no? Como ser, de tu firmeza en ti, de tu fe, de tu credibilidad, de esa aceptación a sí mismo, y que como ese ser completo, ¿no? Puedes darle voz a lo que tú quieras. Y aparte, si lo conectamos también a esa parte de oración, como ya una conexión divina, una petición, pues imagínate la conexión que tenemos con esa parte divina, ¿no? En lo que creamos. Y a veces lo dudamos tanto, ¿no? En esa cercanía que tenemos o en ese contacto directo que tenemos. Y entonces, pues no hay fe, ¿no? No hay confianza en lo que estamos pidiendo, porque pedimos con miedo, oramos con miedo, y no en la confianza o en el agradecimiento de reconocer de que todo está hecho, porque estás conectándote, ¿no? Y que es real esa conexión. Por eso mismo, todo aquello que tú expresas por escrito, en idea, obviamente en voz, cobra una fortaleza muy particular. Toda esa energía que confluye a través de ti es justamente la construcción de una realidad, tu realidad. Por eso es tan importante. Es muy importante el lenguaje, la comunicación, la expresión, porque conforme tú vas creando tu propio discurso, y suena muy formal, pero al final de cuentas, conforme tú vas creyendo, aceptando y creando cada una de las partes de tu día, eso se vuelve expresión a través de ti. El cómo vives, inclusive el tráfico, el cómo vives tu trabajo, el cómo vives tu familia, el cómo vives tú contigo, es forma de expresión. Estás comunicando no solamente con la voz, estás comunicando con tu cuerpo, estás comunicando con la mirada, estás comunicando obviamente con las ideas y los pensamientos que aunque pudieran ser tan personales, tan secretos, todo eso cobra la forma de palabra o de oración que va constituyendo la forma en la que vas viviendo tu propia vida. El crear la vida no solamente se trata de sintonizarse, conectarse, como decíamos en un principio, decretar, sino cómo vas construyendo elemento por elemento todo lo que tú consideras que es importante para ti, pero no solamente lo que llega del exterior, no solamente las palabras que lees del exterior o escuchas lo que dicen de ti o alrededor de ti. Claro que tienen fuerza, pero cobran la mayor fuerza cuando tú asimilas y generas. Cuando tú generas y emanas toda esa comunicación hecha palabras, entonces realmente estás construyendo lo que podríamos decir una comunicación consciente. Y esa comunicación consciente es lo que podemos establecer justamente en ese vínculo con lo más sutil y divino que puedas tener contemplado. Justamente, inclusive, como bien dicen, el verbo es importante porque el verbo es divino y el verbo es lo que crea. Imagínate la gran cualidad con la que tú vas creciendo de poder extender tus ideas hacia las palabras para conjugar todo aquello que sueñas, deseas y creas para un bienestar en tu vida. Así es, entonces todo lo que tú pidas, escríbelo,
y vuélvelo a leer tantas veces lo necesites, pero enfócate en lo que sí quieres, no en lo que no quieres, solo pon lo que deseas y sin dudar, ¿no? Si es posible o si es poquito, sino simplemente en armonía lo que estamos buscando. Y bueno, pues reiteraría yo una idea que hace tiempo comentamos y que escuché, que es volver a creer en uno, porque creemos que es posible las cosas en los demás y los vemos, porque creemos en su poder y en su fuerza o pareciera una suerte, pero en realidad es la fe y es tener fe en nosotros, es creer en ti y que es posible para ti también todas esas oportunidades o todo lo que estás buscando. De ahí por eso todo esto de la fuerza de tu palabra y que comprendas que todo está conectado y que todo radica también pues en ese buen corazón, ¿no? Porque pensamos que nada más buen corazón es como ser bueno, ¿no? Qué bonito, sino es en ese sentir, en ese amor, claro, que hay en ti, pero en ese despertar suave, sutil que hay en todos, dulzura, ternura, gentileza, como le llamemos. Entonces confía en eso y que estás dotado de todo eso para poder crear y manifestar y que sabemos que tenemos la fuerza, pero que no lo merecemos. Entonces es parte de un todo. Entonces, si lo quieres ver así, es un lenguaje personal. Como nosotros en los cursos de ángeles les enseñamos que el lenguaje de los ángeles es personal porque es únicamente para ti y eso se replica en cada ser que existe. Ahora imagina esa misma fuerza de tu propio lenguaje en cada una de tus palabras y gestos, ideas y pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, sentimientos. Todo es palabra. Entonces es como si antiguamente se decía que dábamos la palabra o alguien daba la palabra o se creía en la palabra de alguien. Ahora tú estás dando tu palabra a ti, a tu vida. Y el creer en ello, en el voltear a ver la importancia de lo que surge de ti, entonces eso te va a brindar una perspectiva distinta, un camino más firme, más confiado y más armonioso para que construyas realmente la realidad que buscas. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio, de este podcast. Pues nos gustaría que nos dejaras tus comentarios, que cómo lo estás viviendo, cómo lo escuchas, qué ideas nos compartes. Y bueno, pues obviamente siempre estaremos agradecidos si te gustó, pues que nos puedas compartir tu like, tu me gusta o puedas dirigirlo, canalizarlo a alguien que creas que pueda ser de su utilidad. Te lo agradeceremos mucho. Ya sabes, nos puedes encontrar como Maestría del Ser en las distintas redes sociales o en YouTube como Maestría del Ser Edgar Guiad. Te agradecemos y te dejamos un gran abrazo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación Donde le damos voz a tu interior.